Dios le bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro con un nuevo programa acerca de edificando la fe en nuestra relación con Dios, para fortalecer esa comunión, para permanecer en la bendición. El día de hoy voy a compartir un tema que es cómo hablamos, la manera como hablamos va a reflejar el carácter. Cuando una persona la podemos ver a simple vista, podemos a lo mejor tener alguna idea de cómo es esa persona. Pero es hasta que le oímos hablar, hasta que esa persona habla, es que nosotros tenemos ya una idea más clara de su carácter. Muchas veces nos hemos equivocado por juzgar a una persona por su apariencia. Pero cuando habla esa persona, lo que dice revela lo que está en su mente, lo que está en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que podemos tener una idea bastante certera del carácter de una persona cuando le escuchamos hablar. Por eso es que para el Señor es tan importante el hecho de cómo nosotros hablamos. Podemos tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él hablaba. Las palabras que yo os he hablado, dijo, son espíritu y son vida. Esas palabras traían consuelo, esas palabras traían esperanza, esas palabras traían fortaleza, levantaban al caído. Esta es la tarea de la iglesia, el que esas palabras puedan traducirse en bendición. Cuando esas palabras salen de nuestra boca, deben de expresar un sentimiento, deben de expresar lo genuino de nuestro corazón. Eso es muy importante, porque el Señor reprochó a los fariseos que le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No había consistencia, era una hipocresía lo que ellos estaban haciendo. Y esto es muy común en el día de hoy también. Por eso tenemos que saber que esas palabras son muy importantes. Por ejemplo, el libro de Proverbios en el capítulo 18, en el versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Aquí la palabra de Dios está demostrando que esas palabras que salen de nuestra boca deben de traer bendición, deben de provocar una reacción de bendición, de paz, de gozo, de esperanza, de ánimo. El versículo 21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Es interesante que la misma palabra de Dios nos dice cómo esta lengua puede traer consecuencias cuando hablamos. Si nosotros hablamos palabras malas, groserías, insultos, obviamente vamos a herir a las personas. Y generalmente herimos a las personas que están más cerca de nosotros. Esto es terrible y cada uno de nosotros ha cometido estos errores gravísimos. Delante de Dios han sido pecados, porque fíjese lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 37. El Señor dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su corazón. Les digo lo siguiente, en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digan te absolverán o te condenarán. Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 12. Él le dio ese valor a las palabras que nosotros hablamos. Y es muy interesante que hoy en día nosotros no le hemos tomado la suficiente importancia a las palabras. Voy a ponerle un ejemplo. Si tu hijo te habla mal, te responde mal, te alza la voz, él no tiene honor para ti, no te respeta, evidentemente tú le estás permitiendo a ese niño el que destruya su futuro. Porque si él no logra entender el poder de esas palabras y están causando daño a la autoridad que ha sido asignada sobre él, esto violenta el orden divino.
Si tú le permites a tu hija que te grite, que te trate mal, que te responda de una manera inapropiada, tú le estás permitiendo a esa niña una destrucción de su futuro, porque va a reproducir lo que está aprendiendo. Cada semilla se reproduce según su género. Nuestros hijos solamente son el reflejo de lo que son los padres. Ellos van a actuar conforme a lo que han aprendido dentro de lo que nosotros les hemos permitido o enseñado. Si un esposo le habla mal a su esposa, o viceversa, si no hay un orden en esa conversación, lo que está produciendo es que está destruyendo una relación. Son esas palabras que decimos, que no vienen sazonadas con amor, que no vienen sazonadas con la dulzura, con la bendición, con la humildad y con el amor, van a producir un efecto. Es bien importante que tomemos en cuenta cómo nosotros hablamos. Preste oído cómo sus hijos le responden, cómo su esposo le habla, cómo la manera que esas palabras salen de su boca, que producen un efecto dentro del corazón de una persona. Piense por un momento en el ladrón que está junto a Jesús en la cruz. Ahí hay los dos ladrones. Se nos ha dicho en la tradición de que uno era bueno y uno era malo. En realidad los dos eran malos. Ellos merecían estar ahí porque habían hecho cosas malas y la cultura les hacía eso, los castigaba de esa manera. Jesús está en el medio y él está crucificado a la par de estos dos hombres que son ladrones, los dos son malos. Pero uno de ellos encontró las palabras correctas. Él encontró esas palabras que pudieron impresionar a Jesús. Él reconoció, realmente yo merezco estar aquí. Yo he hecho lo malo. Yo no he hecho nada bueno. Estoy aquí porque realmente yo hice algo incorrecto, algo malo. Dañé a personas, lastimé familias, traje dolor a las familias. Pero yo merezco estar aquí. Pero Jesús no lo merecía. Este hombre encontró las palabras correctas. Las palabras que lograron impresionar, atraer el corazón de Jesús. Llamaron la atención de Jesús. Y estas palabras que este hombre sacó de su boca, con su corazón también, provocó en Jesús que la gracia de Dios alcanzara a este hombre. La gracia vino, el arrepentimiento, el amor de Cristo, tanto que Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue un hombre que encontró las palabras correctas. En cambio el otro tenía palabras de maldición, de condenación. ¿Cuáles son las palabras que nosotros estamos utilizando? ¿Por qué no meditamos en esas palabras? ¿Qué tan importantes son las palabras? Imagínense que en Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confesares con tu boca, serás salvo. Hay un camino, hay una manera en que esas palabras vienen y salen, emanan de nuestro corazón, con una actitud de gozo, de bendición, provocado por la gracia de Dios. Y esas palabras que vienen sazonadas con esa provisión gratuita de la gracia de Dios, traen y confesamos el pecado, confesamos delante de Dios. Si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, entonces vamos a encontrar la bendición. Qué lindo es esto. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos darnos cuenta que esas palabras trajeron consuelo, trajeron fortaleza, cambiaron un ambiente. Por ejemplo, usted ha ido a los funerales y usted ve a la persona devastada, a un padre que su hijo ha muerto, a un familiar, a el dolor que le embarga su corazón, está destrozado. La mayoría de las personas usan palabras completamente mecánicas. Lo sentimos, en verdad no están diciendo las cosas como deberían ser. Tenemos que usar las palabras correctas que traigan ese bálsamo, ese aceite al corazón humano. Es muy importante esto. ¿Qué palabras vamos a traer a una persona que esté en el hospital? Le llevamos comida, le llevamos entretenimiento, le llevamos algún libro. Son buenas cosas. Pero ¿qué palabras esa persona necesita? Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en esto.
¿Qué palabras son aquellas, las correctas, las apropiadas para traer consuelo a una esposa que ha sido abandonada por su esposo, que está frustrada, que está desanimada, totalmente angustiada con sus hijos, que no tiene ni siquiera los recursos para seguir adelante? ¿Cuáles son esas palabras que van a traer? Y además esas palabras pueden traer hechos, acciones, porque el amor no son solo palabras, el amor son acciones. Y esas palabras tienen que tener una evidencia, porque no solo podemos decir que te amo, pero tenemos que tomar esas palabras, tienen que cobrar vida, tienen que traer una acción, tienen que mostrarse. Eso es una evidencia de esas palabras. Porque si yo digo, por ejemplo, que Jesús es el Señor, pero no lo honro como eso, si yo digo perdona mis pecados, pero sigo cometiendo los mismos pecados, esas palabras son vacías. Las palabras tienen que tener consistencia con nuestras acciones, con lo que nosotros mostramos. Es por eso que es importante entender la manera como hablamos. Medite en las últimas horas qué palabras usted ha dicho. Cómo una relación se ha roto por las palabras. Cómo gastamos el tiempo por las palabras. Es interesante esto, pero podemos cambiar la historia. Esto es lo maravilloso de esto. Así es que espero que esto sea de mucha bendición para ti y también que podamos seguir conectados a través de este canal. Suscríbete al canal para que podamos tener más bendición de esto. Que Dios te bendiga.